Conciudadanos, muy buenas tardes. Frente a las declaraciones del señor presidente de la República, de su proyecto, de su idea de traer fuerzas especiales para combatir la inseguridad ciudadana, varios amigos de Fuerzas Armadas, de la policía, me han pedido un análisis jurídico al respecto de que si es o no es posible. Y se ha mencionado el artículo 5 de la Constitución. Pues debo manifestarles de que para hacer este análisis necesitamos primeramente hacer una interpretación de la norma jurídica tal y como está escrita. Hay diferentes formas de interpretación, una interpretación gramatical, que es a la que vamos a recurrir, una interpretación que puede ser histórica, una interpretación filosófica y una interpretación deontológica, a más de que la Constitución misma de la República tiene una interpretación especial de la norma. Y cuando leemos el artículo 5 de la Constitución, esta en forma textual dice que el Ecuador es un territorio de paz. Bueno, es una declaración a lo mejor lírica y es una declaración prácticamente, diríamos, deontológica, el deber ser del Estado, el deber ser del Ecuador. Luego nos dice, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras. ¿Qué es una base militar extranjera? Estamos hablando de una porción territorial que nosotros entregamos a un ejército o a una fuerza extranjera. El caso del convenio de la base de Manta. Nosotros entregamos un territorio para que instalen y adecúen sus instalaciones. Ellos pusieron hangares, pusieron viviendas, que dentro del convenio se decía que cuando ellos abandonen la base, eso pasaba a propiedad del Estado, y eso sucedió. Entonces, esto era que se permitía el establecimiento de una base militar. Y también dice, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Estas instalaciones extranjeras con propósitos militares tienen que ver más que nada con la prestación de segmentos territoriales a efectos de defensa del Estado que está viniendo, pero una defensa de carácter militar que implica la instalación de un punto para a lo mejor una base de misiles intercontinentales, internacionales, se refiere a eso. Y se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o Seguridad Nacional. La cesión es la entrega, es como decir, entregamos la base de Manta a los militares. Estamos cediendo parte de nuestro territorio, parte de la propiedad del Estado, como es una base militar, a una nación extranjera. En el propósito del presidente de la República, el de llamar fuerzas especiales para combatir la inseguridad, no está pidiendo nada de esto. No estamos permitiendo el establecimiento de bases militares, porque las fuerzas especiales, que pueden ser militares o policiales, simplemente ellos vienen a sumarse al contingente personal del Ecuador. Es como traer asesores al país. Pueden ser de inteligencia, pueden ser especialistas en abastecimientos, pueden ser especialistas en comunicaciones, pueden ser especialistas en operaciones de tipo policial o militar. Ellos vienen a formar parte de un contingente. Es más o menos como la prestación de servicios que harían de un estado a otro por los convenios que existen. Entonces vamos a decir de que prácticamente el artículo 5 de la Constitución de la República no prohíbe. He escuchado las noticias y ha habido comentarios en donde se dice que
el Consejo de Seguridad Pública y del Estado no ha sido consultado ni ha emitido asesoramiento alguno para el presidente de la República haga esa declaración. Permítanme manifestarles. El presidente de la República necesitará el asesoramiento del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en casos de que él no conozca qué es lo que quiere hacer. Porque hay a lo mejor una idea, un proyecto de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado para llevar adelante alguna acción. Y ahí se permitirán llamar a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado para que se apruebe ese proyecto de defensa. Pero ahí es cuando yo analizo y digo, ¿necesitaba el presidente pedir ese asesoramiento? ¿Quiénes están conformando el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Lo conforma el ministro de Gobierno, lo conforma el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía, entre otros. Ellos que son encargados de la seguridad pública y del Estado, unos en seguridad externa, otros en seguridad interna, ¿creen que están en capacidad de ir y asesorar? Ese asesoramiento ya debía haber sido dado hace mucho tiempo. Pero son gente que no está capacitada. Es por eso que se ha pedido, inclusive, buen paso que dio el señor presidente al sacar, por ejemplo, al ministro de Gobierno o del Interior. Poner un policía que está a lo mejor especializado, aunque tiene sus cuestionamientos. La misma medida debe tomarse, señores, con el ministro de Gobierno que no está capacitado, con la ministra de Seguridad, de Relaciones Exteriores, con el ministro de Defensa, señores. Son elementos que no aportan a la seguridad. Jefe del Comando Conjunto, ¿qué asesoramiento va a dar si le ponen un teleprompter para que lea lo que le interesa a lo mejor al gobierno o a las Fuerzas Armadas? Entonces vamos viendo de que si es para seguridad ciudadana el traer fuerzas especiales, sean estas militares o policiales, tenemos que ver cuál va a ser el destino y cuál va a ser la proyección. Cuando decimos esto, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señores, nos dice, cuando se refiere a los órganos ejecutores de la seguridad, escúchese, y dice del orden público, Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Policía Nacional. La Ley de Seguridad Pública y del Estado se refiere a los órganos ejecutores. Cuando se trata de defensa externa, está Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se trata de el mantenimiento del orden ciudadano, está el Ministerio de Gobierno y la Policía. Y hay una parte que nos dice en el último inciso de este artículo que el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones policiales acordadas con otros países, conforme a los instrumentos y tratados internacionales en el marco del respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos definidos en la Constitución y la ley. Es decir, que si vienen estas fuerzas especiales para combatir la inseguridad ciudadana, estas fuerzas especiales no vienen a ser parte de Fuerzas Armadas. Ya he dicho, acá no hay ninguna guerra, acá hay un combate contra la delincuencia, contra el crimen organizado, y esa es una responsabilidad de la Policía Nacional. Es decir, las fuerzas especiales vendrían a sumarse, a asesorar a la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas seguirán siendo aquellos elementos de apoyo para estas operaciones. El artículo 23 es complementario a estas declaraciones de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, pues esta indica que la seguridad ciudadana, y nos dice que la seguridad ciudadana es una política de Estado destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios
para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Entonces, estas normas dan paso a que exista este convenio de que fuerzas especiales de otros países vengan a apoyar la seguridad. Y nos complementamos con el artículo 35 de la norma, que es muy claro. Aquí no hay para confusiones. Estas fuerzas especiales para combatir la inseguridad es una inseguridad ciudadana la que se va a combatir. Las fuerzas especiales vendrán a sumarse a la Policía Nacional, que son las ejecutoras. Es el órgano ejecutor, el órgano operativo de la seguridad ciudadana, no de Fuerzas Armadas. No se confunda. El apoyo de fuerzas especiales no es a Fuerzas Armadas, es para el combate de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Y es así que el artículo 35 dice: de la complementariedad de acciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Declarado el estado de excepción y siempre que el presidente de la República haya dispuesto el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, deberán coordinar acciones para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. Apoyo. Ellos no llevan a ejecución operaciones, planes de carácter militar. Porque dice que la Policía Nacional es responsable del mantenimiento del orden público hasta que éste haya sido restablecido. Será el ministro de Gobierno, Policía y Cultos el responsable de la coordinación de las acciones entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es decir, que quede claro, si entran fuerzas especiales de diferentes países para apoyar la seguridad, esto es una cuestión de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobierno y de Relaciones Exteriores, que deberá coordinar, no de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas seguirá siendo un elemento de apoyo para ejecutar operaciones de carácter policial. Y ojalá cuando vengan estas fuerzas hagan entender a las Fuerzas Armadas que no pueden actuar por sí solos. Acabo de escuchar de que la Corte ratificó la prisión de los 16 elementos de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque por su cuenta ejecutaron acciones de carácter militar. Ellos no estaban facultados para eso. ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó salir ese día a las operaciones? ¿Dónde están los responsables? Esto pasa. Y hubiese sido diferente si estos 16 hubiesen estado al mando de un policía. Las cosas no serían las mismas. Por lo que, vuelvo a manifestar, señores, es legalmente una atribución del señor presidente pedir la colaboración de otros estados para que fuerzas especiales de inteligencia, como he dicho, operativas, de logística, vengan y apoyen a combatir el crimen organizado, que es un asunto para la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional, Ministerio de Gobierno. Fuerzas Armadas presten el apoyo subordinadas a la Policía Nacional. Ese es el papel como para poder combatir la inseguridad. No policía y Fuerzas Armadas haciendo su propia guerra. Guerra que no existe, ya lo he dicho. Muchas gracias.